¿Qué son los antivirales? Pues los antivirales son aquellos compuestos que son capaces de inhibir ya sea una o varias etapas del ciclo de reproducción viral que se encuentra dentro de la célula del huésped, por lo que también pues estos se definen como todo aquel fármaco que suele ser utilizado para el tratamiento de infecciones que son producidas por un virus. Iniciando ya con los ejemplos de los fármacos que pueden ser utilizados para esto, tenemos el primero, que es el tecovirimat. Sus formas de dosificación y concentraciones, bueno, tenemos cápsulas e inyectable. Cápsulas son 200 miligramos, inyectable 200 miligramos sobre 20 mililitros. Este fármaco suele ser indicado para la enfermedad de la viruela, esto en adultos y en niños con un peso igual o mayor a 3 kilogramos. Sí, se va a dar de manera oral, de acuerdo al peso. Aquí tenemos la cantidad que se le va a dar al paciente y el tiempo durante el que se le va a administrar este fármaco. Únicamente se debe tomar en consideración que deberá ser administrado dentro de los 30 minutos después de haber comido este, eh, una comida completa y que tenga un contenido moderado o alto de grasa. Las consideraciones que se pueden tomar únicamente, que son pruebas antes de iniciar y que deberán tenerse como control durante el tratamiento, pues es determinar la creatinina. Esto pues según se tenga, ¿no?, el punto de vista clínico, pero pues sí es necesario para poder llevar un buen control. Las limitaciones del uso de este fármaco es que pues únicamente se ha demostrado que la eficacia de este fármaco pues se puede ver alterada, puede reducirse en los pacientes que se encuentran inmunocomprometidos. Los efectos adversos que puede provocar son dolor de cabeza, náusea, dolor abdominal, vómito, tenemos dispepsia, pirexia, escalofríos, malestar en general y ciertos estudios se pueden encontrar alterados. Por ejemplo, el electroencefalograma puede estar anormal, puede haber disminución del hematocrito, disminución de la hemoglobina, aumento de la frecuencia cardíaca, atralgia, osteoartritis, etcétera. Aquí tenemos un mecanismo de acción, pues el agente viral se va a dirigir y va a inhibir a la proteína BP37 y todo esto a su vez va a bloquear la interacción con las que podemos observar aquí y esto va a prevenir la cierta formación de viriones envueltos, que pues estos son los que son capaces de egresar, entrar y pues son necesarios para que la célula realice su diseminación celular y de un largo alcance al virus, por lo que se va a ver inhibido todo esto y va a evitar que se siga propagando. Tenemos otro fármaco que es el varaciclovir. Sus formas de dosificación y concentraciones, tenemos tabletas de 500 miligramos y de 1 gramo. Esto suele ser utilizado para herpes labial, infección de herpes. Aquí tenemos los gramos que se suelen dar durante el tiempo que se puede indicar. Su mecanismo de acción, eh, pues únicamente va a competir con el trifosfato, esto por la ADN polimerasa viral, para poder inhibir la síntesis de ADN y con esto la replicación viral. Su metabolismo va a ser metabolizado por el hígado, se va a convertir rápido y casi completamente en aciclovir. Este, Todo esto desde el primer paso y únicamente va a haber una pequeña metabolización hepática que va a ser medida por el aldehído oxidasa y por el alcohol. Los efectos adversos que tenemos es el dolor de cabeza, neutropenia, nasofaringitis, náuseas, elevación de alanina transaminasa, dolor abdominal, dismenorrea, depresión, artralgia, vómitos, mareo, erupción, alopecia, agitación, confusión. Tenemos también un eritema multiforme, hipertensión. Otro fármaco que tenemos es el valganciclovir. Sus formas de dosificación y sus concentraciones, pues tenemos tableta de 450 miligramos y también polvo para solución oral, que son 50 miligramos sobre mililitro. Su mecanismo de acción, va a convertirse en ganciclovir en el intestino y también en el hígado.
Lo que va a hacer es que inhibe las ADN polimerasas virales que dan como resultado la terminación de la cadena. Así que corta directamente. Sus efectos adversos pues pueden tener desprendimiento de retina, ya sea dolor de ojos, dispepsia, estreñimiento, distensión abdominal, también ulceración bucal, puede haber fatiga, podemos encontrar función hepática normal e infecciones por cándida, incluyendo candidiasis oral, infección del tracto respiratorio superior, influenza, etcétera. Aquí están más efectos adversos: disminución del apetito, hiperpotasemia, dolor de espalda, insomnio, hipotensión, dermatitis, tos, disnea. No sería todo por mi parte. Otro de los fármacos antivirales tenemos el aciclovir. Se puede utilizar de diferentes maneras, por ejemplo, en el herpes genital para su tratamiento inicial. Administrar 200 miligramos vía oral cada 4 horas durante 10 días. Para el herpes zóster, tratamiento agudo, administrar 800 miligramos vía oral cada 4 horas durante 7 a 10 días. Y en la varicela zóster, mayor a 40 kilogramos en personas inmunocompetentes, administrar 800 miligramos vía oral cada 6 horas por 5 días. Y en las personas inmunocomprometidas, administrar de 10 a 15 miligramos sobre kilogramo por vía intravenosa cada 8 horas por 7 a 10 días. Igual para la infección mucocutánea, administrar 5 miligramos sobre kilogramo por vía oral cada 8 horas por 7 días. Para su mecanismo de acción, otro de los fármacos antivirales tenemos el aciclovir. Se puede utilizar de diferentes maneras, por ejemplo, en el herpes genital. Su tratamiento inicial es administrar 200 miligramos vía oral cada 4 horas durante 7 días. En el herpes zóster, tratamiento agudo, administrar 800 miligramos vía oral cada 4 horas durante 7 a 10 días. En la varicela zóster, mayor a 40 kilogramos en personas inmunocompetentes, administrar 800 miligramos vía oral cada 6 horas por 5 días. Y en las personas inmunocomprometidas, administrar de 10 a 15 miligramos sobre kilogramo por vía intravenosa cada 8 horas por 7 a 10 días. Y en la infección mucocutánea, administrar 5 miligramos sobre kilogramo vía oral cada 8 horas por 7 días. Pero en su mecanismo de acción tenemos que la enzima codificada por los virus sensibles convierte el aciclovir en un nucleótido análogo, el aciclovir monofosfato, y este va a interferir con la ADN polimerasa para inhibir la replicación del ADN a través de la terminación de la cadena. Algunos de sus efectos adversos es la ataxia, coagulación intravascular diseminada, anafilaxia, urticaria y sus niveles elevados de las transaminasas. En sus contraindicaciones tenemos que utilizar con precaución en pacientes inmunocomprometidos, ya que tienen un riesgo potencial de púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico hemolytico. En pacientes que presentan insuficiencia renal y que reciben fármacos nefrotóxicos. Tenemos el brincidofovir. Ese se puede utilizar en la viruela, administrar 200 miligramos vía oral cada 7 días, y su mecanismo de acción es un conjugado de lípidos que se convierte intracelularmente en cidofovir, que se fosforila en un metabolito activo, que es el disfosfato de cidofovir, y este difosfato de cidofovir inhibe la síntesis de ADN mediada por la ADN polimerasa. La incorporación de este cidofovir en la cadena de ADN en crecimiento da como resultado reducciones en la tasa de la síntesis de ADN viral. Algunos de sus efectos adversos es la creatinina sérica elevada, bilirrubina total elevada, ALT elevada y AST elevada. También un edema periférico. Ahora tenemos el famciclovir, el herpes zóster agudo, tratamiento en adultos inmunocompetentes, administrar 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días, iniciado ya el tratamiento dentro de las 72 horas del inicio de los síntomas o de alguna lesión. El herpes labial, tratamiento de episodios iniciales recurrentes o terapia supresora en adultos inmunocompetentes. El episodio inicial, administrar 250 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días.
y en su terapia supresiva, administrar 250 miligramos cada 12 horas por los consiguientes 12 meses. Para el herpes genital, de igual manera tenemos en su episodio inicial administrar 250 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días y en su terapia supresiva administrar 250 miligramos vía oral cada 12 horas por 12 meses. Su mecanismo de acción sufre una biotransformación rápida al compuesto activo, que es fosforilado por la timidina quinasa viral en células infectadas por HSV y HUCV2 a una forma de monosulfato, se transforma en trifosfato de penciclovir y compite con el trifosfato de desoxiguanosina para inhibir la polimerasa de HSV2. Algunos de sus efectos adversos a nivel hepático tenemos el aumento de ALT sérica y el aumento de AST sérica. De igual manera, el aumento de la bilirrubina sérica, erupción cutánea y parestesia. Sus contraindicaciones puede ser necesario ajustar la postología en caso de padecer alguna insuficiencia renal o hepática y está contraindicado si el paciente tiene algún tipo de alergia al famciclovir o al penciclovir. Ahora tenemos el Foscavir o el Foscarnet. Su mecanismo de acción es de un amplio espectro, bloquea irreversiblemente el sitio de unión del pirofosfato del ADN polimerasa viral y bloquea la separación de pirofosfato desde los desoxonucleótidos trifosfatos e inhibe la síntesis de ADN en forma directa sin sufrir metabolismo intracelular. Algunos de sus efectos adversos es la insuficiencia renal, alteraciones metabólicas, hipercalcemia, o fosfatemia. En sus contraindicaciones tenemos que en pacientes que presenten algún tipo de hipersensibilidad o no utilizar por vía intravenosa o en vuelo, o ya sean pacientes con insuficiencia renal. Ok, bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la enfermedad del VIH-Sida. Primero vamos a ver la definición, que es, esta va a ser el virus de inmunodeficiencia humana, eh, que pertenece, perdón, a la familia de los retrovirus, el género de los lentivirus, y se va a subdividir en tipo 1 y tipo 2. Y sus huéspedes naturales van a ser los vertebrados. Por otro lado, la familia de los retrovirus va a ser un grupo de ARN, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Bueno, después vamos a ver qué es lo que provoca. Esta va a provocar una alteración de la inmunidad celular y provoca la muerte celular. La inmunodeficiencia grave, que va a ser una de las infecciones oportunistas y neoplasias malignas si no se tratan. Esto se podría decir que son algunos de los factores por los cuales la enfermedad se podría complicar en un futuro, ya que la misma enfermedad lo que hace es inmunosuprimir a nuestro cuerpo y no morir directamente por la enfermedad. Bueno, en esta parte vamos a ver, como ya lo había dicho anteriormente, la familia que dijimos que era del Retroviridae, el género es lentivirus y este va a ser ADN en sentido positivo. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de los virus corren de ADN a ARN. Sin embargo, ese tiene una transcripción inversa. Es decir, que del ARN este va a pasar a ADN. Vamos a tener tres formas principales de transmitirse, que va a ser por contacto sexual. Esto quiere, esto quiere decir, como su nombre lo dice, va a ser en una relación en el acto sexual. Si tuviéramos que hablar de un tipo de relación sexual que se viera más afectado al momento, o bueno, que tenga una mayor probabilidad de contraer la enfermedad, tendremos que hablar de la relación sexual, de las relaciones sexuales anales. Estos van a ser el tipo de actividad sexual de mayor riesgo para contraer o transmitir el VIH, debido a que es bueno, a que es alta la probabilidad, ya que la mucosa que recubre el recto es delgada
y esto puede permitir la entrada del VIH al cuerpo durante las relaciones sexuales anales. Eh, bueno, eso sería hablando de las relaciones sexuales. También tenemos el segundo tipo de transmisión, que es el contacto, perdón, es el, el tipo materno-fetal. Esto, esta es esta es la forma en que en la que la mayoría de los niños suelen contraer el VIH. Ah, perdón. Hablando de esta forma, es menos común que que los niños, los bebés, contraigan la enfermedad debido a que ya existen bastantes tratamientos que pueden ayudar como prevención y el tratamiento del VIH para que el niño en un futuro pueda vivir sin esta enfermedad. Si una madre que tiene el VIH va a tomar los medicamentos para la enfermedad a diario según las indicaciones, durante el embarazo y el parto, y la madre le da el medicamento para el VIH al bebé de 4 a 6 semanas, el riesgo de que ésta le transmita el virus al bebé puede ser de menos de 1%, por lo que esta es una de las formas de transmisión, esta sería la más baja. Y continuando con la última, que es por sangre infectada. Eh, Cuando se habla de sangre infectada, existen otros tipos de medios, que son como las agujas, jeringas y otros implementos para las inyecciones usadas que podrían tener la sangre infectada. Las personas que usan drogas también forman parte de la población que es más afectada para contraer la enfermedad, debido a que bueno, la mayoría de las personas que usan sustancias como em, morfina, otras drogas inyectadas, por lo general no se fijan en la higiene o en la droga, cómo va a ser administrada, ya que es una de las probables, de las problemáticas más grandes que tienen estas personas. No, ahora hablando de los factores de resistencia que podría tener el VIH, vamos a hablar de la infección célula a célula. Esta va a ser debido a que las células, para ser específicos, la GP41 va a ser una célula que tiene un sinsitio. Esta célula se va a unir a otras células, bueno, otras células se unen a esta célula, siendo que el recubrimiento va a quedar dentro de esta, por lo que cuando se lleguen, nuestro sistema quiera actuar en contra de estas células para deshacerlas en el cuerpo, no las va a poder detectar, ya que está una célula dentro de otra célula. Eso es hablando de la infección de célula a célula. Eh, por otro lado, tenemos la glucosilación de la GPL20. En la glucosilación de la GP120, esta va a glucosilarse, por lo que se va a enmascarar y las células inmunológicas no van a ser capaces de detectarla debido a que está glucosilada. Es como un tipo eh, enmascaramiento para que no pueda ser encontrada o detectada. Bueno, en esta, la variación genética del virus, esta nos habla acerca de que las generaciones de la GP120, gracias a la transcriptasa inversa, ya que es una enzima defectuosa, empieza a tener fallos en las generaciones de futuras eh, células de GP120, por lo que si nuestro sistema inmunológico actúa sobre una, tal vez ante las demás ya no va a poder ser efectiva o va a tener el mismo impacto para la eliminación, debido a que ha existido una mutación en estas y ya no va a ser igual de efectiva.
Vamos a hablar sobre la exploración física, que es lo que podríamos detectar para decir que un paciente eh, tiene la enfermedad. Primero es necesario explicar que las personas por lo general se dan cuenta de que tienen la enfermedad después de mucho tiempo. Es incluso posible que una persona pueda experimentar síntomas de la enfermedad después de 10 años o incluso más. Incluso puede haber tomado mucho más tiempo que las personas que toman medicamento para el VIH en manifestarlas. Por eso es importante, y se va a mencionar más adelante, los exámenes para la detección. Cada vez que se hace, eh, se encuentra un factor de riesgo probable para tener o contraer la enfermedad. Los síntomas que suelen entrar en una etapa temprana de la enfermedad suelen ser em, similares a los de la gripe. Por eso, en nuestro diagnóstico diferencial manejamos a la mononucleosis, que es un poco más fuerte, y a la gripe como posible diagnóstico diferencial de esta enfermedad. Pero en general debemos de hablar de fiebre, dolor y malestar. Estos son las primeras reacciones de tu cuerpo hacia la infección. Si estamos hablando de síntomas tardíos del VIH, debemos de hablar de que vamos a tener dolor de garganta, vamos a tener infecciones por hongos más fuertes, vamos a tener una enfermedad pélvica tal vez, em, en nuestro estado general, vamos a sentir cansancio, mareos y aturdimiento, cefaleas, pérdida repentina de peso. También el estado de ánimo va a haber una variación y es una de las cosas, bueno, de los síntomas que la mayoría de las personas ignora. Sin embargo, es necesario también mostrarle cierta, cierta, cierta preocupación a esto. También pueden desarrollarse diarreas, fiebres, sudores nocturnos o durante todo el día. Las glándulas van a estar inflamadas o duras de las gargantas, axilas o ingle, los ganglios, perdón. Episodios de tos seca o profunda, sensación de falta de aire, disnea, apnea, bueno, vamos a ver también prurito en algunas zonas y entre otros síntomas que se van a ir desarrollando, pero como dije anteriormente, estos suelen ser dependiendo del paciente, cómo va a avanzar la enfermedad y más que nada de cómo nuestro sistema inmunológico está atacándola pues para defenderse. Ok. En nuestro diagnóstico diferencial tenemos el linfoma de Burkitt, candidiasis, virus de Epstein-Barr, el herpes simple, gripe, linfoma y mononucleosis, entre otras que no he mencionado. Sin embargo, hablaremos en general de cada una de estas. La infección como del VIH, como ya sabemos, va a tener diversas enfermedades a las que se les pueden asociar los síntomas, debido a que no son síntomas que vayan a desencadenar eh, puntos específicos. Los pacientes van a presentar síntomas constitucionales, como ya lo había dicho anteriormente, la pérdida de peso y fiebre, y las consideraciones diagnósticas van a incluir el cáncer, infecciones crónicas como tuberculosis, endocarditis y trastornos endocrinos como hipertiroidismo. Cuando la enfermedad va avanzando, vamos a desarrollar obviamente más síntomas, como lo dije anteriormente, pero la mayoría de estas enfermedades que se han mencionado, que sirven como diagnóstico diferencial, como ya lo dije, son enfermedades que van a atacar a nuestro estado general inmunológico, por lo que los síntomas que van a presentar van a ser muy iguales y pues evidentemente aquí las pruebas van a ser lo que nos permitan distinguirlo de las demás, descartarla de las demás posibles enfermedades. También es necesario saber que esta enfermedad físicamente tal vez no pueda presentar algún síntoma característico, por lo que
es más necesario todavía realizar las pruebas de laboratorio para asegurarnos de un positivo. Ok, hablando del tratamiento, vamos a hablar de el tratamiento antirretroviral. Se va a abreviar TAR. Este va a ser el uso de medicamentos contra el VIH para tratar la infección por el virus. Las personas en tratamiento antirretroviral toman adhieren una combinación de medicamentos dependiendo de cómo está avanzando su enfermedad contra el VIH, de por lo menos dos clases de medicamentos. Puesto que tenemos que tomar en cuenta que cada clase de medicamento se ha fabricado para combatir una etapa específica en la que se encuentra el ciclo de vida del VIH. El TAR es muy eficaz para evitar la multiplicación del virus, es decir, el virus no se va a erradicar, sin embargo, se va a retener o se va a disminuir su progresión para que ésta sea más lenta. ¿Ok? Bueno, ya en este punto vamos a hablar sobre las fases del VIH. Em, para saber el tratamiento, el diagnóstico y cómo vamos a manejar la enfermedad, debemos de saber en qué fase se encuentra el virus. Este puede ser lenta o para prevenir la progresión más avanzada de la enfermedad. Tenemos tres fases de la enfermedad. em, donde el VIH se va a dividir en VIH agudo, VIH crónico y VIH SIDA. El VIH agudo va a ser las personas con el VIH van a tener una gran cantidad de virus en la sangre y son mucho más contagiosas. Muchas personas van a tener síntomas similares a los de la influenza, como había explicado anteriormente, y si tenemos los síntomas, pues ya no tendríamos un diagnóstico exacto por los síntomas porque dijimos que no son específicos. Sin embargo, pues si encontramos un factor de riesgo, es necesario realizar la prueba. En la fase número 2 tenemos el VIH crónico. Em, También se llama fase infecciosa sintomática o de latencia clínica. El VIH aún va a estar activa y continúa reproduciéndose en el cuerpo. Las personas podrían no pensar en ningún síntoma ni en enfermarse durante esta fase, pero pueden transmitir el VIH. Las personas que van a tomar el medicamento para el VIH, perdón, según las indicaciones, podrían no llegar nunca a la fase 3 que es el SIDA, que es la fase ya más avanzada. Sin tratamiento para el VIH, esta fase puede durar una década o más, o la progresión puede ser más rápida. Al final de esta fase aumenta la cantidad de VIH en la sangre, es decir, la carga viral, y la persona podría pasar a la fase 3 que es el SIDA. Es como dije anteriormente, que existen pacientes que todavía no se dan, después de 10 años de contraer la enfermedad, aún no se dan cuenta de que la contrajeron en algún momento, hasta que los síntomas se van haciendo más específicos y pues va aumentando la mortalidad de la persona. Y por último tenemos la fase 3 que es SIDA, la fase más grave de la infección, perdón. Las personas con SIDA pueden tener una carga viral elevada y transmiten fácilmente el VIH a otras personas. Las personas con SIDA tienen el sistema inmunitario muy dañado y pueden contraer una infección cada vez mayor de infecciones oportunistas. Esto quiere decir de otras infecciones u otras enfermedades más graves. Por lo general, las personas que no siguen un tratamiento sobreviven aproximadamente un promedio de 3 a 5 años, dependiendo de cuándo estén tomando el tratamiento. Sin embargo, la esperanza de vida siempre llega a ser menor. Bueno, y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.